Hola, bienvenidos al Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos. ¿Querés dar vos la bienvenida, Judith? Dale, pues después yo voy a hablar un montón. Bueno, les doy de nuevo la bienvenida. Bueno, este es nuestro Centro de Historieta y Humor Gráfico. Nosotros venimos trabajando desde el 2012 en la biblioteca. La parte del archivo está dentro de la biblioteca y este es el lugar de exposiciones. Y estamos muy contentos de esta presentación y no es un elogio que repito, digo porque en estos años fuimos estableciendo muchos lazos con muchos dibujantes. Uno de ellos es Lautaro, y Lautaro fue siempre muy, muy generoso en su dibujo, digamos, y también con nosotros en el sentido de que cada vez que le pedimos un material lo dio, lo deja en donación y bueno, nos acompañó mucho, y el archivo se sostiene justamente por gente como Lautaro, así que no es cualquier actividad, es una actividad de alguien de la casa, digamos. De hecho, van a ver del otro lado de la muestra de Oestergel, hay un dibujo que Lautaro dejó hace mucho sin saber que se iba a hacer una muestra sobre Oestergel y que bueno, ahora aprovechamos y expusimos. Así que eso, bueno, la muestra está ahora un poco desacomodada, pero la pueden venir a ver cuando quieran. Y los dejo acá, así arrancan. Sí, bueno, gracias a todos y todas por venir. Nada, una alegría para mí que estén acá. Bueno, vamos a hablar un poquito con Joma y Alex y esperemos que no se les haga muy plomo y preguntan cualquier cosa que quieran. Nada, estoy feliz que estén. Bueno, voy a contar algo que ya a algunos amigos les conté, y es que cuando Lautaro vino con el anillado, el impreso del libro que iba a editar Alex, y bueno, ofreció si quería escribirle el prólogo. Le dije que sí, en cuanto lo hojeé, porque bueno, era visualmente muy impactante, algo maravilloso, y después llegó el momento de escribir el prólogo. Entonces me pasó el PDF y cuando leí el libro me encontré con el problema que no me gustaba como historieta. No lo entendía. No lo podía leer como yo leo historietas. La lectura de historietas es una lectura apasionada, devoradora, voraz, digamos. Uno no lee, devora, digamos. Cuando lee historietas, creo que es un único tipo de lectura, el de las historietas. Y de ese modo no lo entendía el libro, no entendía su estructura, no entendía cómo estaba armado, por qué comenzaba con un episodio anterior a la Guerra del Paraguay, que era el centro del libro, luego iba y venía en el tiempo de episodio en episodio, estaba armado en una estructura de pequeños cuentos, digamos, de pequeños episodios, ¿sí? No tenía un protagonista, no tenía un antagonista. Cuando tenía un protagonista no tenía un antagonista, no había un conflicto claro. Dije, uy, es alucinante cómo está el trabajo que hizo plástico, pero le faltó un guionista, falta el guionista acá. Eso es un libro sin guionista, una historieta sin guionista, y me había metido, ya le había dicho que iba a escribir el prólogo y era una macana esto, ¿no? Porque no podía escribir un prólogo de un libro que no entendía, y que como historieta no me gustaba. No podía escribir eso, digamos. Dejé pasar una semana y lo que hice fue algo que hago con otras cosas, que es agrandar la imagen muchísimo en la pantalla al máximo que da la pantalla. O a veces lo pongo en la tele, digamos. Conecto en un coso y lo llevo a lo máximo de imagen a cada viñeta y a cada detalle de la viñeta. Y cambié mi modo de leer.
Y empecé a leer, leí la primera viñeta con la que comienza como si estuviera viendo un cuadro, cuando voy a ver, realmente, cuando voy a leer un cuadro. Cuando voy a un museo a leer un cuadro, cuando ves, qué sé yo, Naufragio de la Medusa de Jericó, o lo que sea, que mires y te metes y lo lees. Y estás el tiempo que tenés que estar hasta que ya leíste todo lo que hay dentro y leíste todo lo que tiene para decirte esa imagen. Y recién ahí salí y me metí en la siguiente viñeta, hice lo mismo y lo leí de ese modo. Y fue una experiencia extraordinaria. No solo entendí que había un conflicto desarrollado, que tenía una introducción, que crecía, que se anudaba, que tenía un momento de apogeo, de apoteosis, que tenía un desenlace y finalmente una coda, además. No solo eso, sino que además tenía una estructura que era sinfónica. Lo volví a leer de nuevo así y cada vez, hice varias lecturas, y cada vez que lo leía le iba encontrando más voces, más recursos, más elementos que iban apareciendo y iban enriqueciendo este relato que cuenta Lautaro Fishman, porque él hace un poco, de alguna manera, como Enzensberger en el corto verano de la anarquía, ¿lo conocen? Que es la historia de Durruti, relatada a partir de testimonios. Él no escribe nada, él solo lo que hizo fue recortar testimonios, voces, escritos por otros, y a eso lo llama novela. ¿Sí? Lautaro había compuesto, pero él había compuesto a partir también de voces, de testimonios, de relatos. Había construido esta novela gráfica, que tiene montones de resonancias y de concomitancias que van apareciendo a medida que avanza, a medida que evoluciona. Les recomiendo que lo lean, que prueben de leerlo de esta manera, que no lean de izquierda a derecha, que lo lean de izquierda a derecha como se lee la historieta, como leemos siempre, de izquierda a derecha, de arriba para abajo, pero que lo lean también hacia adentro. Métanse en cada una y una vez que exploraron lo que dice esa viñeta, esa instancia congelada, recién ahí salgan y métanse en la siguiente. Y creo que por ahí les pasa esto que me pasó a mí, creo que, bueno, se los recomiendo, que lo hagan de ese modo. El libro sí tiene una estructura, como decía, que va creciendo, comienza de un modo muy diáfano el relato, visualmente es muy diáfano. Vamos a poner imágenes. Este es el libro entero, ¿no? No, esto no tiene nada que ver, esto es cualquier otra cosa. ¿Está acá mismo? Sí, baja un poquito. Bueno. Hola. Ahí estamos. Comienza ahí con ese jinete. Vamos a mostrar alguna imagen. ¿Ves? Con un jinete que se va acercando, soldados que lo avistan, empiezan a aparecer los personajes. ¿Sí? Bueno, aquí ya empieza a aparecer un recurso de los que usa Lautaro y es pinta y retrata a los personajes por lo que son esencialmente. O sea, tenemos los personajes de su héroe, que es el pueblo, el gaucho, las mujeres paraguayas. Están hechos de un modo realista, ¿sí? Respetuoso, digamos, de la figura, y vemos que
estos otros personajes son completamente diferentes, ¿no? Parecen hechos... Están hechos... Che, pará, es una selección de cosas. Son cuadritos de a uno. Coño. Pero me falta lo que quería llegar. Bueno, voy a seguir igual con la idea, pero Eso eran Mitre y Roca. No. Toda la pandilla. A ver, espera, a ver si los encontramos por acá, porque les quiero mostrar una imagen que es clarísima. Bueno, quería igual agradecerle a José María Gutiérrez y a Judy Gociol por permitirme presentar el libro acá. Siempre ellos están dispuestos a darme una mano y la verdad que hacen un laburo enorme, tanto en el archivo y aparte ayudando, impulsando todos los proyectos de historieta, como Historieta por la Identidad, y difundiendo todos los eventos que nosotros hacemos. La verdad que y es un honor para mí poder presentarlo en el marco de esta muestra de Héctor Westergel. Así que le estoy muy agradecido a ellos. Bueno, no sé, el libro es sobre todo sobre la guerra del Paraguay, ¿no? Que es como la guerra más grande que hubo en Latinoamérica, o sea, la más grande de América, aparte de la de los yanquis de secesión, y es una guerra que está olvidada, no sin querer, ¿no? Es uno de los genocidios sobre el que se funda el Estado moderno argentino, el genocidio de los pueblos originarios y las matanzas que hizo Mitre después de Pavón. O sea, son 3 genocidios sobre lo que se construye el Estado argentino moderno, que es genocida, y entonces por eso están ocultados, ¿no? La guerra del Paraguay no se enseña casi en ningún lado. El genocidio de los pueblos originarios se llama conquista del desierto. Si hubiera un desierto no se conquistaría. Y es una forma de ocultar de dónde viene este Estado que nace a partir del asesinato en masa. Entonces me parecía que hacía falta un poco que eso quede a la vista. No sé si querés. No. Seguimos. Agarré como me quedo acá. ¿Qué hago? ¿Retomo? No. Sí, ya sí. Bueno, no, estaba hablando... De antes pensamos cómo armarlo y nunca pudimos organizar mucho, pero va a ir mejorando, va a mejorar esto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, no sé, se llega a ver, es muy chiquito eso, a ver cómo, de acá, ¿no? Pero tengo que... ahí tenemos, ven, por ejemplo, fíjense acá. Empezando de arriba, ahí está. Tratando así, la imagen y la figura. Y fíjense cuando aparece el muchacho, Sarmiento. Sarmiento, ¿no? Ahora, no es caprichoso. El Sarmiento es abyecto, abominable, porque es abominable lo que dice. Y eso es es un recurso que está en toda la historieta de Fishman. Los personajes, digamos, es un expresionismo ultra, digamos, donde los personajes sacan todo y los vemos por lo que son, por lo que representan, y por la proyección de lo que hicieron, ¿sí? Y de ese modo los trabaja él. Eso es extraordinario, digo, no he visto muchas otras cosas así, inscriptas en una historieta neofigurativa, ¿sí? ¿Usted se reconoce ahí? No sé, puede ser demasiado elogioso. ¿Cómo elogioso? No, estamos hablando de una corriente. Modo. Bueno, pero el modo reportaje no va. Bueno, ya que estamos con Sarmiento, o seguimos con el libro. No sé, lo que pasa es que está Cristian Montenegro por ahí. ¿Dónde está Cristian? Cristian me dijo no hables de Brecha. Yo quería hablar de Brecha un poco. ¿Puedo? Seguimos con el libro mejor, ¿no? Pero está bueno lo de Brecha. Pero bueno, seguimos con el libro. Bueno, estábamos hablando de la estructura del libro. Aquí otro de los recursos que usa Lautaro, por ejemplo, es recurrir a las fuentes documentales justamente, y aquí tenemos que la viñeta donde Mitre, ¿no? Sí. Arenga
para ir a la guerra, para la declaración de guerra, que está publicado en La Nación Argentina, que luego fue La Nación, lo hace desde la página misma, o sea, el balcón, el púlpito, el lugar desde donde arenga es desde el medio, desde el cual le fue morfando la cabeza a la gente, que es justamente, ¿sí? Y utiliza ese recurso. Eso lo utilizás también y está integrado al relato, tiene que ver con el relato. Acá, por ejemplo... Bueno, el texto de Mitre igual lo recreé, pero el texto es el que se publicó de verdad en La Nación Argentina antes que empiece la guerra. O sea, no sé si estaban diseñadas así las letras, pero el texto es el texto textual, lo que publicó Mitre, que ya Paraguay había declarado la guerra y Mitre lo ocultó entre Mitre y la embajada británica. Entonces, el titular del diario decía que Paraguay atacó a traición, que había que defender el honor argentino. Entonces, es como bueno, desde siempre La Nación arrancó mintiendo y por eso estaba bueno, me parece, que es lo que dijo Mitre, lo que se publicó ahí, no es que es una ficción, ¿no? Es Mitre que sabía que se declaró la guerra diciendo nos atacaron a traición, es nuestro deber ir a defender el honor de Argentina, que en realidad era ir a robarle el país a Paraguay. Y aquí en el episodio, este es el número 4, en el cuarto episodio, por ejemplo, todos los relatos están trabajados desde el color y este es el único que está trabajado desde la tinta, desde el blanco y negro, y justamente, eso no es tampoco casual, ahí está al mismo tiempo procediendo en contarnos algo y el modo en que lo representa también nos cuenta, porque está hecho en esta tinta, como tinta de grabado, porque en este episodio lo que relatás, entre otras cosas, lo fundamental, es el periódico que leían los soldados paraguayos en el frente. Con lo cual, a la vez, hace una operación múltiple que en toda la historieta, en todo el libro, está haciendo operaciones múltiples, muchas cosas a la vez. Nos está informando de que el pueblo paraguayo estaba 100% alfabetizado, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un capítulo que habla de Cabichuí. Bueno, hacían Cacique Lambaré, hacían 4 periódicos los paraguayos en el frente de batalla. Algunos directamente se imprimían en el frente de batalla. Por eso lo hice como si fuera un grabado, pero lo importante de eso es que era un pueblo alfabetizado. Las tropas argentinas o brasileñas no sabían leer, en la mayoría, ni siquiera muchos oficiales. Y este es directamente un grabado de Cabichuí. Vamos al quinto episodio. Estamos en el cuarto episodio. En el quinto episodio es donde se anuda vida, y es donde empieza esta cosa sinfónica que decía, donde empieza a tener muchísimas resonancias. Creo que es el nudo realmente del libro, porque al describir el episodio de los... Eran los uruguayos, ¿no? Son los uruguayos que peleaban para el Paraguay, que son apresados, y Venancio Flores los manda fusilar. En este episodio... Sí, lo estamos spoileando un poco, pero bueno, es interesante porque hay cosas interesantes para ver. Sí, igual. Fíjense que ahí empieza a hacer toda esta... a atravesar el relato y a atravesar el tiempo, y pone esta imagen que, bueno, todos sabemos que esta es la fotografía de los presos políticos de Trelew, de 1972, ¿no? El fusilamiento que precedió, digamos, al terrorismo de Estado. Y además, no solo pone esta imagen, no están disfrazados de soldados ni nada, ¿no? Es temporánea, sino que además hace una pregunta y empieza a establecer un mecanismo de coro, digamos, donde interviene la voz de Juan Gelman, con su poema Los sueños rotos por la realidad, ¿no? Nota 12, sí. Que es un poema, además, que él dedicó a Manuel Escorza, un poeta y narrador peruano que escribió una pentalogía llamada Balada, que comienza con redoble por rancas,
que es el relato, un relato extraordinariamente bien escrito, lo que se llamó realismo mágico, de la insurrección campesina del Perú del 62 que fue masacrada. Estamos hablando ya de muchas masacres diferentes, ¿sí? Entonces empieza a establecer una cosa de resonancias. Además, bueno, Gelman le dedicó la lectura del poema dedicado a Rodolfo Walsh, claro, dedicado a Scorza, pero se lo dedicó a leerlo, digamos, a Rodolfo Walsh, asesinado. Entonces empieza a tener muchas resonancias y el relato empieza a tener ecos cuando uno lo está leyendo, que nos está hablando de muchas otras cosas porque nos está contando la guerra del Paraguay desde el hoy, digamos. Está hablando de la Argentina hoy y de los efectos, digamos, la construcción de esa nación, de ese Estado-nación y de los procedimientos y de las ideologías, además, de los actos que se fueron cometiendo. Y lo que hace es exponerlo. Aquí pone por primera vez una imagen, justamente cuando aparece esto de Trelew, es la primera imagen que van a encontrar en el relato, donde expone directamente sangre, digamos, balas destrozando la carne, que es en esta primera, la voy a agrandar para que la vean de lejos, porque si no van a ver nada de lo que estoy hablando. Esto, opa, no estoy a la mierda. Acá. Vení, hola. Ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Impresionante. Bueno. A esta altura lo que te das cuenta es que en realidad lo que estructura, digamos, el relato es que el autor se erigió fiscal y lo que estamos presenciando es un juicio. Está armado como un juicio, en realidad. Lo que va presentando son testimonios, ¿sí? Los cargos, y cada uno de los episodios son los cargos que va presentando y va a emitir en lo que es la apoteosis del libro, del episodio 8, genocidio, ya directamente es la franca, digamos, acusación del fiscal, porque se puso en una posición Lautaro que es muy complicada, la que te has puesto como autor, por ahí si querés hablar un poco de eso, que no narra, por eso la primera lectura a mí como historieta no me había entrado. Él alega, estamos en un juicio, digamos, y así está construido el libro, y creo que leído de esa manera entra perfectamente y se percibe plenamente el horror y toda la dimensión que tiene. Yo sé, dijiste vos en el... Yo sé... Sí. No sé qué pasó. Sí. Claro. Sí. ¿Crees que diga eso? Ah. Claro, sí, bueno. Sí, porque bueno, lo de Goya, ¿no? Sí. De Yo lo vi. Bueno, esto viene a algunas de las cosas que me evocaba, digamos, el libro. Hay muchas cosas, en realidad, para decir. Una era, obviamente, los desastres de la guerra. Estamos con un relato de guerra, ¿no? Y de horrores de la guerra y de los desastres de la guerra. Entonces, bueno, lo que hice mientras estaba leyendo el libro fue ir a Goya y los desastres de la guerra. Y los desastres de la guerra descubrí, gracias a la lectura previa del libro de Lautaro, puede leerse como una historieta, o sea, tiene un desarrollo, hay una estructura que nunca la había visto muchísimas veces, tengo una edición muy, muy buena, y vi que tenía un desarrollo que tiene una primera parte que tiene fondos claros y que es esa donde va exponiendo el horror directo, la imagen directa de las escenas, que es, por ejemplo, donde tenés un español mutilado, insertado sus partes en un árbol y atrás se ven, Goya no solo pone el horror, digamos, de lo que han hecho con el cuerpo de ese tipo mutilado, sino que además atrás se ven las figuras de unos soldados franceses en plena faena de descuartizar, con lo cual Goya te está diciendo, no es que esto pasó, esto está pasando en el instante y está congelado en esa imagen para siempre, está sucediendo siempre eso ahí, porque lo están haciendo ahí los soldados franceses. Bueno, se suceden esas imágenes hasta que llega una que es la estampa 44,
donde cambia, donde pega una gran inflexión que está por acá, por un lado, vamos a verla. ¿Para el otro lado? La voy a poner porque es más claro, van a tener que describirla, porque si la ven la van a... Esa, hola, acá está, la número 44. En la 44 no estás poniendo, simplemente el horror es tan grande que está fuera de la imagen, del dibujo de Goya. Tenemos un tipo desorbitado que nadie se atreve a mirar para atrás, excepto este tipo que señala, es el que habla, abajo dice, yo lo vi, dice, y este nenito también que está mirando para atrás y que la madre está tratando de arrancar y que no mire del horror, que todos están escapando, que están huyendo. Cambia a partir de esto, después de esto ya vienen los resultados de los desastres de la guerra. Todo lo que vimos en la primera parte de la serie ya son imágenes oscuras, de fondos oscuros, donde vemos a los sacerdotes, a los gobernantes, a los deudos de todos los muertos. Cambia completamente el tono de los desastres de la guerra a partir de esto. Entonces digo, tiene una estructurita, digamos, de relato. Y Goya le dio una cosa de relato. Goya es muy importante en la historieta argentina. Digo, no está esto estudiado ni nada, pero Goya es importantísimo. Goya acá se reprodujo en 1835, ya se reproducían los caprichos de Goya en publicaciones periódicas. Y se nota su impronta en los periódicos del siglo XIX. Se ve que lo tomaban mucho. Bueno, yo lo vi, es lo que Goya pone aquí, hablando de la inmediatez de la lucha de los españoles contra los franceses, contra los invasores franceses, y bueno, hay 150 años que separan a Lautaro de los hechos que relata. Entonces Lautaro, digamos, se pone en otra posición, dice, yo no lo vi, pero yo lo sé. Y por eso monta el juicio, ¿sí? Es una cosa diferente a la de Goya. ¿Era eso lo que querías que dijera? Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Qué otra cosa quería decir? No, bueno, ¿querés hablar, Cacho, vos? Bueno, un poco, yo como la primera vez que me di cuenta que tuve un poco más de conciencia de lo que fue la Guerra del Paraguay fue a partir de la historieta que hizo Francisco Solano López con guión del hijo, que salió un libro de Fierro en el 86. ¿No? Y entonces me parece importante, porque en la secundaria que no me dijeron nada, alguna vez mi viejo me habrá contado algo, que ahí murieron, los negros de Argentina murieron en la Guerra del Paraguay, o algo así como muy vago. No es que sea vago mi viejo. Pero gracias, la verdad, que a la historieta de Solano López, que es excelente, bueno, con todo lo que él hizo, tomé conciencia un poco de lo que fue, ¿no? Después cuando armé este libro y la releí de nuevo me di cuenta que lo hizo a partir de la lectura de José María Rosa, de Galazo, de Pomero, o sea que son en los que me basé yo para hacer el libro. Pero bueno, lo que me decidió hacer el libro, que arranqué más o menos a los 4 años, una charla del historiador Javier Trimboli sobre la Guerra del Paraguay, y en un momento cuentan en la batalla de Curupaití murieron entre 4.000 y 9.000 personas, ¿no? Murió como la flor y nata, los hijos de la aristocracia argentina, como Dominguito Sarmiento, bueno, murieron Giribone, Charlone, pero murieron entre 4.000 y 9.000, o sea que esos 5.000 que murieron, que no tienen nombre ni figuran, son nuda vida, es una vida que no cuenta. Y nuda vida es un término que es de un filósofo italiano, se llama Giorgio Agamben, que lo saca del derecho romano y dice, es el estatus legal de la gente a la que no es un delito matarla, ¿no? Si mataba un esclavo, nadie pagaba esa vida. Y la verdad que la vida del pueblo paraguayo que se asesinó es nuda vida, ¿no? Porque nunca nadie pagó por esas muertes, como nuda vida la vida de los gauchos, de los negros que fueron levados a la fuerza para la guerra. Entonces me parecía que era interesante y me parece que por eso es el título del libro, ¿no? Porque nuda vida sigue siendo, en la vida es la vida de los inmigrantes que se mueren, en la vida de la gente que se muere de hambre por políticas de gobiernos asesinos, ¿no? Porque nadie paga esa vida, no se juzga al culpable de esas muertes. Entonces un poco de ahí viene el nombre, de ahí viene sobre todo la idea del libro.
Creo dar algo. No. Yo, me toca. Porque si no estoy pintado. Sí, es verdad. Alex es el editor del Claro, libro. claro. Yo sé que factura y esas cositas. Ay, se ríe. Era para eso. Bueno, se escucha más o menos, ¿no? Pero bueno, puedo hacer así como... Bueno, es difícil decir más de lo que dijeron. Estoy conmovido. El libro es un libro que conmueve. Estoy muy emocionado también de que se haya podido generar este momento. Estoy muy contento por Lautaro, también por la confianza, qué sé yo. Esos son como momentos que da como... justifica la tarea de editar, ¿viste? ¿No? Justifica pensar en la edición como una práctica social, necesariamente. Bueno, y alguna cosita había notado, pero medio que dijeron casi todo. Igual lo voy a, aunque sea alguna cosa sea repetitiva, lo voy a es un punteíto. Algunas cosas. Igual escuchándolos, este lugar es increíble el momento también. Le quiero agradecer a José María el texto que escribió, que es increíble, que nada, enriquece el libro. Estamos súper orgullosos, agradecidos pero orgullosos también, así como el texto de Judith. Muchas gracias, Judith, también. Estamos, creo que, profundamente agradecidos. Porque nada, y también porque generen este encuentro y que le pongan tanto el cuerpo a este espacio y a lograr este momento, que es inolvidable. Yo creo que es inolvidable para Lautaro, es inolvidable para mí. Sobre el libro, bueno, se puede decir muchas cosas. José María dice muchas cosas en el texto. Qué sé yo. Ahora en principio lo que me sale escuchándolos es que Lautaro está hablando, está haciendo una historieta sobre genocidio, y el resultado es un libro de tremenda belleza. Y bueno, eso no deja de ser una contradicción. Y esa contradicción tiene que ver también con la naturaleza genocida, ¿no? Que siempre va a haber algo indecible, que bueno, que en este artefacto editorial es como que se multiplica, ¿no? Porque nos encontramos ante una tragedia que es constitutiva de este Estado-nación genocida, que es constitutiva de nuestra realidad de hoy, y al mismo tiempo es una obra de arte increíble. Y estamos presentando este libro justamente rodeados de esta muestra. Miro ahí a Oestergel y está como tutelándonos, ¿viste? Es como una tutela de un escritor desaparecido. O sea, el genocidio nos sigue hablando. Por eso es tan importante construir estos momentos, y el libro hace ese dispositivo editorial. El libro, y bueno, Judith lo estudió desde el golpe a los libros, es un reservorio de memorias, por eso también es tan atacado, por eso las quemas de los libros, ¿no? El libro es un reservorio de memorias, y Nuda Vida, este libro es un reservorio de memorias. Eso lo convierte en un objeto, en un instrumento, y voy a utilizar una metáfora que es recontra remanida, que es esta cita de autoridad de Benjamin, que ilumina, ¿viste? Para pensar la historia, esto de que se nos presenta como relámpagos que iluminan en instantes de peligro. Y entonces ese es el sentido de rescatar, de trabajar y rescatar este elemento de la historia, soterrado, oculto, etc. Iluminar. ¿Para qué si no? ¿No? ¿Para qué? Para iluminar las relaciones de poder de hoy, que es lo que hace, es lo que decía José María también. ¿Para qué si no publicar este libro? ¿Para responder o para continuar? Porque nunca son preguntas sin respuesta. Los fusilados son siempre los mismos. Entonces es
mirá, con Nuda Vida estás desnudando, dando a visibilizar relaciones de poder que siguen hasta ahora. Hablaste de la nación recién, digo, ¿no? Qué sé yo, y hablaste de la nación y hablaste de familias, etcétera. Entonces, ¿los fusilados son siempre los mismos? Sí. Y ahí aparece como serie el nombre en el libro y fuera del libro, porque el libro es un artefacto editorial, pero el libro es algo más, no es algo que está acabado en el libro, es una cantidad de relaciones que exceden al libro, que vienen de antes. Entonces, y muchas están en el libro físicamente. Vos decís Paysandú, fusilados, ¿no? Paysandú, Yatay, Basualdo, Trelew, Bariloche, Nahuel, ¿no? Rafael Nahuel, Bariloche. Digo, los fusilados son siempre lo mismo, porque siempre hay vidas expuestas, vidas sacrificables, nuda vida. Y ahí lo que construiste como una historieta, es un poco rimbombante, pero lo quiero decir, historieta como instrumento en la lucha social, ¿por qué no? Es como un utópico, bueno, construir utopías, ¿no? Decir lo que sabemos, como vos lo decís, esto de yo lo sé, compartirlo, y encima con arte, ¿no? Con una belleza extrema. Qué sé yo, estoy, como verán, súper orgulloso de... Este es el 20º título de la colección Gráfica en Movimiento, y bueno, me parece que es un librazo. Bueno, Alex, a partir de esto, de lo último que dijiste, de esa misión, ¿no? Un libro con misión, algo que sucede justamente con esta historieta es que recupera tradiciones justamente soterradas y muy antiguas que son la base de la historieta argentina. Hay una historieta argentina y uno piensa cuáles son los rasgos que la definen, cuál es su idiosincrasia, qué sé yo, cómo la podemos describir, cuáles son los elementos que podrían describirla. Bueno, sabemos por lo menos cuáles son algunas de sus raíces. Y la historieta nace con misiones, porque nace en el marco de la sátira política, en el siglo XIX. Por eso Goya es tan importante también en la historieta. Y va a perdurar esa característica de la historieta argentina, que es, yo creo que es distintiva, por lo menos en comparación con otras historietas del mundo, ese carácter crítico, ese carácter cuestionador que tiene y que llega hasta, creo que identifica la historieta, toda la historieta argentina, digamos, Mafalda, o sea, todo, digamos, son las características de la historieta argentina y creo que lo que la hace reconocible también. Lautaro además recupera formas, digamos. Esto que hablaba del procedimiento de hacerlo a Sarmiento, por ejemplo, a mí me remite directamente a lo que hacía Eduardo Sojo, que es como la figura más poderosa que nos ha quedado de la sátira política militante del siglo XIX, ¿no? El de Don Quijote, tipo que estuvo preso, que le secuestraban la piedra litográfica, que estaba en una lucha sin cuartel, digamos, y que entendía que era una herramienta, la prensa y su ejercicio de periodista era una herramienta para cambiar la sociedad. Y la producción de él, porque produjo mucho en España, en español, cuando comparás la producción de él en España y la producción de él en Argentina, difieren muchísimo. La de Argentina es infinitamente más virulenta, pero además de eso, que no quiero hablar de eso, sino de la historieta, él produjo, hacia 1886, produjo innovaciones que son únicas en el mundo. Introdujo iconemas, introdujo una cantidad de elementos y de recursos de la historieta que no se habían utilizado, las fue inventando porque necesitaba, para su misión y para su lucha, a veces no le alcanzaba una sola imagen, aquella que se reproducía en la lámina central, digamos, del pliego, que era la publicación periódica, de la litografía iba en el medio. Entonces él quería dar cuenta, como haces vos, quería emitir juicio, entonces exponía y armaba secuencias de viñetas, no alcanzaba una sola y armar una escena, digamos, para su misión de denunciar y de arengar además.
porque arengaba. Desde ahí, bueno, está el famoso dicho que la revolución de 1890 le hicieron las caricaturas y los fusiles. Las caricaturas se refieren directamente a la obra de Sojo. Y Sojo procedía también con esto, cuando dibujaba a los personajes, por ejemplo a Juan Pueblo, un personaje que aparece muchísimo, que lo crucifica él siempre, o a la Argentina, que es una mujer siempre con las tetas al aire, muy exuberante, porque además con eso vendía más periódicos. A Juárez Selman y a Roca y a todos esos tipos, los hacía monstruosos. Eran el monstruo, como el monstruo que hiciste ahí, que haces vos con todos estos tipos, ¿no? Con Sarmiento y toda la pandilla. Digamos, tu operación es otra, porque estamos viendo al prócer. En realidad es diferente, él no eran próceres, eran los tipos contemporáneos, era el gobernante que tenía ahí a tiro, ¿no? Así que, y eso es muy radical en la historieta argentina, porque ese carácter lo va a conservar casi hasta la década del 30, hasta comienzos de la década del 30, que sea en el campo de la sátira política. Después va a pasar, y obviamente se va a ayornar muchísimo en el cambio de siglo, en la historieta humorística. Y la historieta de dibujo realista, la historieta seria, para decirlo de alguna manera, para decir no humorística, no empieza con la de aventuras, digamos, cuando se empieza a copiar modelos cinematográficos, modelos de alguna manera, digamos, importados. Las primeras secuencias, voy a mostrar una. En realidad son, por lo menos las que yo encontré, son, creo que van a andar por acá, son relatos, eso es Sojo. Esto que ven acá es Sojo, esto es lo más virulento que hizo Sojo, ¿no? Esa es la República Argentina. Ese es el presidente el que tiene eso que es como un decreto que parece un falo, la está por violar, ¿lo ven, no? Eso, y se la está entregando Roca, y mientras Marco Juárez la sujeta abajo y Carlos Pellegrini le mete votos en la boca. Es fuerte. Le secuestraron la piedra después, la piedra con la que imprimía. Entonces el siguiente número salió sin caricaturas, salió con el texto, todo en blanco la página, y él explicaba qué tenía la gente que imaginarse que estaba dibujado, que tenía que estar dibujado porque no tenía la piedra para poder imprimir. No la estoy encontrando. No, acá tenemos algo, Acá, por ejemplo. Bueno, pero eso ya es histórico. Bueno, lo que quería decir es que las no humorísticas, las primeras son descripciones, son relatos gráficos, digamos, en dibujos de noticias. Algún hecho policial, un match de box, ¿no? Algún evento deportivo recreado por el dibujante. Y esas son las secuencias de dibujo realista que se publican en la Argentina en la primera década del siglo XX. Y si no, evocaciones de eventos, de episodios de la historia, ¿no? Lo interesante es que en el comienzo mismo de ello, ahí tenemos, esto es Raúl Rux, en el Tony, 1928. Rux era un muy buen dibujante de humorístico, ¿no? Del estilo cómico y humorístico, y él empieza e introduce este dibujo más realista. Y tiene que ver con episodios de la historia, pero lo interesante es que Rux era un gran historiador, era un gran investigador histórico, serio investigador histórico, de la primera corriente de revisionismo histórico. Era revisionista, y eso es muy interesante, que el primero que empieza a hacer historieta histórica, justamente lo hace desde una posición de revisionismo, ¿no? Esto después de la década del 30 desaparece completamente, y las historietas de ambientación, de temática histórica, van a ser complementos escolares en Villiquen, y va a ser otro tipo de cosas, otro tipo de cuentitos, otro tipo de figuras, ¿no? Se va a representar de esa manera. Acá estamos viendo cosas de Rux más adelante, de cuentos de Fogón, sobre la guerra del Paraguay justamente. Y acá tenemos un evento, perdón, Cristian, pero no podía evitarlo, yo quería hablar de esto. Hay un libro que se distribuía en colegios, que se editó en el año 66,
donde recurre a la historieta, y lo explica en su prólogo, que recurre a la historieta para hacer más entretenida, digamos, la lectura de la historia escolar. Se distribuye en colegios, se tiraron muchísimos ejemplares, y está, bueno, obviamente profusamente ilustrado, llevado como a la historieta por dos grandes dibujantes. Uno es Roberto Bernabó. A ver si tengo algo de Bernabó. Bernabó, ¿no estás acá? Bueno, no importa. Bueno, Bernabó es un muy buen dibujante en el estilo clásico, realista, digamos, del sumum sería Salinas, bueno, en ese estilo, que cuenta la historia. Está claramente segmentado este libro, llega hasta 1825, Bernabó. Y me gustaría mostrar una imagen de Bernabó porque es interesante. Mostrarla, esto que quiero decir, ¿no? ¿Dónde mierda estará? ¿Me aguanto? Sí, después van a poder recuperarse de esto. Se van a recuperar de esto, en serio, pero es interesante lo que voy a mostrar. Acá está Bernabó. Acá está, ¿lo ven? Este es Bernabó, ¿ven? Ahí tenemos el famoso, si vamos a girarlo para que lo puedan ver. Ahí está Bernabó, fíjense, ¿no? Acá está, bueno, el famoso episodio, ¿no? De San Lorenzo, Cabral, soldado heroico. Fíjense la cara de San Martín, ¿no? Que se cayó del caballo, mirá la expresión al tipo. Se cayó del caballo quiere decir, cagaste. Medio de la batalla, en el fragor de la batalla, te caíste del caballo, te achullaron, así nomás. Mirá la cara al tipo y cómo sostiene el sable, ¿no? La manito. Fíjate con qué delicadeza Cabral acaricia, digamos, al caballo para que se recupere. Fíjate con qué delicadeza el soldado español está por clavarle la bayoneta y hacerlo moco. Lo hace muy delicadamente como sostiene la bayoneta. Miren la mano, esperen que lo vean. Es imposible con esa posición hundir una bayoneta en un cuerpo humano. Yo creo que no le pasan ni la ropa. Fíjate. ¿No? Así se ilustraba y así eran los episodios históricos, ¿no? Mirá la expresión a San Martín, mirá la expresión al soldado, tenga que hacer un poco de fuerza, estaría así, ¿no? Para meter una bayoneta en un cuerpo. Bueno, este es Bernabó, que era un muy buen dibujante, trabajaba en crítica. Y él hace todos los dibujos de esta historización que se repartía en colegios hasta 1825, dije. Hay una página doble que dibuja a Bernabó y después de ahí, bueno, después de ahí pasa algo que voy a encontrar ahora. Sojo, anda por acá, ¿no? Pasa esto. Pero pasa algo más grave todavía. Tenía un cacho. Pasa esto. A partir de ahí la agarra Brecha. Se mete Brecha a contar la historia. Esto es un libro para chicos. Yo te digo, yo esto lo vi cuando era chico. Es absolutamente inolvidable, digamos, esto. O sea, no sé si a alguien más le pasó que se topó con este manual cuando era chico. Pero agarré años después, pues nací en el 66, pero bueno. Digo, acá también tenemos una escena de batalla, pero creo que no tengo ni que explicarlo, digamos. Acá lo que ves es dolor. O sea, acá las heridas duelen. Acá el que se muere mal. Es un horror. La espada está rota, o sea, este tipo estuvo luchando. Están sucios estos tipos. El tipo que le está pegando el bolazo está haciendo un esfuerzo enorme para arrastrar la bola y para voltearlo al tipo, mirarle la cara, ¿no? Y tiene además un puñal para darle, digamos, acá está sintiendo que esto está vivo, acá esto sucedió, esto es una batalla, me la creo esta. Independientemente del hermoso diseño, el color y todo lo demás que tiene, digo, estoy hablando de la expresión, ¿no? Claro, esta es una Brecha de 1966, es una Brecha post-Morsinder. O sea, este tipo ya había dibujado esa lámina, esa plancha de las Termópilas, ¿no? Esa que está allá por allá, que está Morsinder con la roca, ¿sí? Que después de eso, digamos, querés hablar, representar el fragor de una batalla, no podés hacer más las batallas esas límpidas, donde los soldados se caían así, donde la muerte no dolía, donde las heridas, no se caían las tripas a nadie, no había, irreal, digamos, acá lo está sintiendo la batalla. Yo pensé cuando leí el libro, porque después te lo pregunté, si vos habías leído esto, yo no lo conocía, Lautaro, esto.
porque además aparece un Sarmiento ahí, y es muy curioso poner el de Brecha de este libro que lo pasé antes con el Sarmiento que hiciste vos. Me pareció que habías querido, que algo te había quedado rebotando en el valero, y estabas haciendo como algún diálogo con Brecha, alguna cosa por ahí. En realidad creo que volaste para tu propio cosa y no hay obviamente algún tipo de diálogo porque Como obviamente lo que hago está Alberto. No podría hacer lo que hago si no lo hubiera hecho antes Alberto. Pero acá Alberto trató de hacer un Sarmiento. Podía haberlo hecho mierda si quería. no, es humano además. No, pero es un Sarmiento humano, está Sí. sufrido, tiene líneas de sufrimiento, porque además la línea de Brecha es una línea que parece una cicatriz. O sea, la línea de Brecha no es refinada, es cicatriz, hay dolor, ¿no? Perdón, pensé que querías agarrar esto. Bueno, pero ya está, no hablamos más de Brecha. Espera, ¿a qué venía todo esto? No, vos te he hecho acordar a la de tal canal. No, pero tenía que ver con Sojo, con Brecha, hay una línea, una flecha que atraviesa toda la historia de Argentina hasta llegar a Nueva Vida, que ahora no puedo reconstruirla. Se me ha borrado del valero, disculpen. Era muy interesante leer el prólogo. En el prólogo creo que lo consigo hacer. Me estoy muriendo de calor. Bueno, no sé si viene justo con el mismo hilo, pero también el libro por una parte es como un pedido de disculpas, aunque es obviamente una guerra que es imperdonable, pero como una disculpa al pueblo paraguayo. Y por otra parte, que aparte de ser una guerra terrible y nefasta, y la verdad y fratricida, la verdad que de lo peor, aunque las guerras son lo peor, pero esta es de lo peor, también tuvo héroes, ¿no? Y obviamente los héroes no son Dominguito ni Giribones a los que se murieron, sino el héroe de la guerra es el pueblo paraguayo que peleó hasta el final defendiendo su tierra, y el héroe de la guerra, que es sobre todo desconocido, son todos los gauchos que se rebelaron y se desbandaron y no quisieron ir a pelear contra Paraguay, ¿no? Y que se levantaron con Felipe Varela, hizo una revolución contra el terrorismo de Estado que imponía Mitre y contra la guerra del Paraguay, con miles de tipos que se levantaron, y que esos son los verdaderos héroes, ¿no? La verdad que esos son los héroes, esos son los que tendríamos que tener calles, y que todos tendríamos que saber quién fue Felipe Varela, y la verdad es casi desconocido. Entonces, para mí era importante que se conozca a esa gente. Obviamente el libro es cortito y quizá le dispare a algunos para tratar de interiorizarse y leer más, pero me parece que es necesario reivindicar esa gente que, como Artigas, o sea, Felipe Varela es como Artigas, como San Martín, como Belgrano, y por otro lado también darnos cuenta que Mitre es como Videla. No, Mitre no es como San Martín, Mitre es como Videla, y no es casualidad que la estatua de Mitre esté acá en Heliópolis, adelante de la embajada británica, ¿no? Que me parece como una persona nefasta. Bueno, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, señor. Claro. Bueno, ¿podés contar el libro tiene el riesgo, digamos, de que sea un libro que se mire pero que no se lea? ¿Viste qué pasa? Que tenés libro y es tan plásticamente, digo, tan bello, tan fuerte, tan potente. Bueno, acá estamos viendo algunas imágenes, las San Andrés ni te cuento. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo laburaron? No sé si autor-editor o autor y amigos. ¿Cómo fue el proceso, digamos, para hacer que no sea un libro... Una colección, digamos, de cuadros en chiquito, de pinturas sobre un tema, y para construir, digamos, ese relato y si llegaron a esa estructura, o sea, si llegaste de pedo a esa estructura que yo estaba contando, o fue algo pensado, dibujado, planeado, ¿cómo se armó? Quería Se armó el libro. completar eso, que es un acontecimiento sobre el que hay representaciones, hay imágenes. sí, bueno, la verdad la boceté mucho, no sé, la boceté mucho la historia y me costó armarla, ¿no? Y hay, después van a ver cuando la lean, va y viene en el tiempo, o sea, arranca en
intento de revolución que quiso hacer Mitre cuando perdió, en el 74 perdió las elecciones, entonces se levantó, pero todo un conflicto entre Garca, ¿no? Se levantó contra Sarmiento, arranco con, y arranca la historia, dentro de esa revolución hay un, no sé si justo te contesto lo que me preguntaste, pero ahora sigo. Hay un gaucho que está funcionando como chasqui del ejército leal al gobierno. Y cuando llega Roca, unos aristócratas mendocinos dicen, no, ese gaucho es un traidor. Y el tipo decía que venía sin comer, esquivando las líneas enemigas hacía días. Y Fotheringham, que es el que relata la historia, que ahora después quería hablar un segundito de eso, dice, ¿por qué no matamos al caballo? Si tiene la panza vacía, el tipo dice la verdad. Y esto está en un libro que escribió Fotheringham, que era amigo de Roca y admiraba a Roca. Entonces, Fotheringham, que era amigo de Roca, cuenta que Roca dijo, no, la verdad, no, le dio lástima matar al caballo, que era un animal muy lindo, y mandó a fusilar al gaucho, ¿no? Obviamente, cuando llegaron a Mendoza, después se dieron cuenta que lo había mandado el gobernador de Mendoza al tipo, y era su mejor hombre. Y entonces, ahí quedaba claro quién es el enemigo de ellos, ¿no? No eran enemigos ni Roca ni Mitre, ¿no? El enemigo era el gaucho, que es nuda vida, igual que todos los que murieron en la guerra del Paraguay. Entonces, bueno, por eso arranca un poco la historia, arranca con tiempos cambiados. Y después también tiene, que quizá un poco a veces es confuso. Al ir cambiando... ¿Empezaste trabajando ese relato, digamos? ¿Fue el primero que tomaste y empezaste a dibujar eso? Y a sí, arrancó la historia con Cavituna, pero al ir cortando los tiempos y contando un poco de una época y moviéndome, la idea es tratar de contar más tiempo, o sea, que uno solo va armando en su cabeza que entre un año, cuando vuelvo a contar algo en otro, 5 años después, siguió pasando la historia. Fue como una forma de alargar la historia y de ir armando la historia, ir imaginando que fue en esos pedacitos que no están contados. O sea, en la Guerra del Paraguay hay un montón de batallas más que no conté. Pero bueno, la idea, yo de ir contándolo, cambiando los tiempos, es que uno arme en su cabeza o que investigue qué pasó entre medio de cada batalla. ¿Descartaste episodios? ¿Hay episodios descartados? Sí, descarté episodios y dibujos, un montón descarté. No, pero fundamentalmente episodios por cómo está contada la historia. Digo. Sí, porque hubo muchas sublevaciones en Salta, en Córdoba, hubo un montón de sublevaciones para no ir a la guerra. Bueno, y en un momento armé un montón de esas, tomaron un barco de voluntarios, que en realidad no eran voluntarios a la fuerza que iban a la guerra, tomaron un barco y se volvieron. Bueno, un montón de historias que al final tuve que optar porque era lo más importante para el relato y algunas cosas me quedaron afuera. Pero si se agota la edición, va a haber una edición con los extras. Digamos, va a haber sí. los descartes de Nuda Vida. No, mi pregunta iba en función de cómo habías, en la construcción de la narración gráfica, habías pensado en las imágenes que ya existen. Está el Cabichuí, Cándido, y eso aparece de alguna forma. ¿Cómo aparece? Sí, un poco, bueno, obviamente. Realmente, porque me salió la pregunta cuando Joma puso justo esa imagen donde vas desde. Hay una decisión de ir de la figuración estricta a la abstracción, y eso no es gratuito tampoco. Hay un pintor como de la corte de Pedro II que pintó, por ejemplo, la batalla de Abaí, creo que la de Costañú también, toda con tipos musculosos luchando, como muy heroicos, tipo de dibujo helenístico, unos cuerpos helenísticos. Y la verdad que fueron batallas en las que pelearon un ejército de soldados contra un ejército de chicos de 13, 14 años, ¿no? Entonces es una imagen que en realidad es abyecta y el tipo la hace como una imagen gloriosa. Y me parece, intenté, con un dibujo realista es muy difícil lograr de lo terrible de esas batallas. Hay partes donde no podía contarlo, se va desdibujando, ¿no? Cuando tengo que dibujar un hijo de puta como estos tipos que mandan a matar a un gaucho, no podía dibujarlo con un dibujo realista o cuidado. Esto es un logro, es extraordinario. Realmente gracias. Los hijos de puta te salen, no, pero en serio, mirá que hay pintores de hijos de puta en montones, no tenés bacon, hijos de puta no, pero es, wow, tan en pleno acto además, no es el hijo de puta retratado, viste, como el papa ese que hace bacon y qué sé yo, sino este es el hijo de puta en acción, ¿no? En movimiento, el momento que está haciendo, bueno, es una historieta, ¿no? No, hay un poco, hay una parte que es la batalla de Curupaití, que cuenta que muere la nobleza y la florinata, entonces hay un muerto que está como también muy romántico, muriendo, que justo era mi hermano que estuvo viviendo un tiempo en mi taller y lo hice posar, que no sé si lo van a
reconocer, y el resto de los hombres que están muriendo al lado están desfigurados, que son todos los muertos que no tienen nombre. Bueno, No, estamos hablando de eso. ¿Cómo armaste la estructura? ¿Descartaste? ¿Cómo ese crecimiento que tiene? ¿Por qué elegiste poner fusilados en el medio? ¿Cómo fue armar fusilados, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, porque es diferente a todos los otros episodios. No estás contando ahí la historia a partir de un relato, de una de las fuentes que utilizás, porque pasan muchas fuentes, sino que ahí haces confluir, aparece Hellman, aparece Trelew, qué sé yo, ¿cómo se te ocurrió eso? Que desde que arrancó la historia, un poco en realidad lo que siento es eso, ¿no? Que son siempre los mismos, los fusilados. Entonces no es que salió en la mitad de la historieta, la idea era contar, ¿no? Son los mismos muertos que siguen muriendo y los mismos valientes que se siguen jugando. Entonces era importante, era lo importante de la historieta, era eso en realidad. Ese episodio, Fusilados, ¿lo hiciste al principio, lo hiciste al final, cuando ya tenías armada o construida más o menos, construido todo el libro y te apareció decir, bueno, tengo que hacer uno que reúna todo? No, ya vino, lo boceté, en realidad boceté toda la historia primero, aunque la reboceté, pero boceté toda la historia. En el primer boceto la parte de los fusilados está. Después hay partes que fueron mejorando, agregué, cambié cuadros, ¿no? Ahí hay un poco de originales que si después ven, los originales no son los mismos que está en la página final, o sea, corté un cuadrito de un lado, lo pegué en el otro para ayudar un poco el relato. Y sé que no es una historieta tan convencional, ¿no? Por lo general hay un relato más como si uno está contando una película, y acá quizá hay partes que son imágenes y quizás un poco menos ágil la historieta. Pero me parece que era la forma que encontré para contar esto, que no era tampoco una historieta de aventura. No sé, igual me puso muy contento cuando, por ejemplo, la vieron Homa y Judith y les gustó mucho. Para mí fue un alivio, porque la verdad que anduve mucho tiempo como no sabiendo si en realidad me gustaba a mí, y para el resto podía ser un plomo, o no se entendía. Tiene un montón de información. Hace un montón de años que estoy leyendo para esto, y cosas que yo quizá doy por sentado, que todo el mundo sabe quién es Arredondo, Felipe Varela, y quizá después hace falta explicarlo un poco, ¿no? Entonces me ayudó mucho los prólogos que escribieron, dan un marco para poder entrar ahí y no estar tan en pelota cuando uno llega a la historieta. Y traté también medio de no ser tan confuso dentro de la historia. La fui puliendo y yendo para atrás, para adelante. Yo te digo que a ver, me llevó, y creo que le va a pasar a todos los que la lean, a leer más. Es así, induce, y la verdad que está muy buenísimo eso, digamos. Y eso la diferencia también de otras historietas que se han hecho sobre la Guerra del Paraguay, que algunas son brillantes, ¿no? Durañona con Sacomano, hay episodios, bueno, la de Solano, ¿no? Que tiene momentos muy poéticos, hermosa la de Solano, no sé si se acuerdan que cuando lo Cerro Corá, viste, que pone el poema de Guido Spano, ahí llora Brutau en las ramas del Yatay. Muy lindo. Pero digo, bueno, pero ahí lo que estás contando es, en esas historietas, justamente es eso, es una aventura. Por más dramático que sea, por más que esté basado y todo demás, estás leyendo una aventura y entras en la aventura de ambientación histórica con fundamento y todo. Acá no hay aventura. Digamos, le digo así, este es un libro que te caga la vida. En serio, no lo lees, en serio, es un libro, son esos libros, no te lo borras más, porque te pueden contar, mira, esto que estamos mirando, las mujeres luchando, qué sé yo, las atrocidades, digamos, la cantidad de atrocidades que lees y que te enterás y que, viste, te lo pueden decir todo en el libro, como está expresado, como está puesto, no, te va a doler siempre. La Guerra del Paraguay te va a doler siempre después de esto. Es imborrable y las imágenes hacen que queden ahí. Pero te duele porque estamos vivos también. Claro, no, sí, es algo para agradecer. Y te induce a leer, te lleva a leer, a querer saber más, digamos. Entonces es maravilloso, cumple una función extraordinaria y realmente lo hace, ¿no? Yo no tenía ni tiempo para hacerlo y terminé haciéndolo. ¿Te parece que nace en alguno de los, porque el libro anterior tuyo que compila, digamos, en realidad distintos relatos bélicos, Barro y Sangre se llama, está ahí, que son de distintas épocas, de distintas procedencias, además los relatos,
que tienen un denominador común, que es este, la víctima es siempre la misma. Me parece que está diciendo lo mismo también, estás diciendo... ¿no? Estás diciendo eso, que la víctima es siempre la misma, siempre una sola, a pesar de que cambiemos el ámbito, el lugar y hasta el cuento. Lo que más a mí me pareció, yo no me acuerdo de las fechas de esos trabajos, que algunos están aquí en el archivo, los originales. El que hiciste con Mariano Buscaglia, el del sueño. No, el del sueño, el de León Bloy es tremendo. El de León Bloy es, wow, es mi favorito, el cuento. Y la adaptación es formidable. No, por el tratamiento, el del sueño, ¿no? ¿Ese es el que está más cerca, digamos, de este libro? La historieta más nueva pues el libro anterior fueron como 10 años de trabajo que me di cuenta de más o menos, yo que no soy muy original y siempre estaba dibujando sobre la guerra y enganchaban. Había otros laburos más, pero la verdad tenía para hacer un libro que está atravesado por la guerra, no son historietas de disparos. Son historias humanas dentro del tremendo de la guerra. Pero bueno, eran 10 años, la primera del 98 creo, y esta última la armamos con Mariano Buscaglia, y fue la última del libro, no me acuerdo de qué año, pero era de las últimas cronológicamente. Y igual está pintada un poco más, como más cuidada, no es, con un poco más convencional que está un poquito más sacada la pintura. Bueno, tenemos que excluir a Ernie Pike. ¿Cuál es tu historieta bélica favorita? De niño, digamos, ¿cuál es la historieta de guerra? De guerra, cuando era chico, la verdad leí Águila Negra en Columba. Después, para mí, en la historia las mejores batallas son las de Alberto, de las Termópilas, pero y las mejores batallas personales son las de Alberto en Taldaneri. Entonces, donde la gente, una piña en Taldaneri, una cuchillada en un Taldaneri, es una cuchillada que uno la siente. No, pero digo, bélica. Y la historieta no es lo que más la que más me enloquezca, la historieta. Ernie Pike me parece genial, o Ticonderoga. Claro, bueno, hay Oester, que lo que pasa es que la lleva a otra dimensión, ¿no? Sí, o sea, bueno, Oester es genial. Pero a eso de la fuerza, como de la violencia en la historieta, me acuerdo Alberto hizo, cuando estudiábamos con él, hizo unos dibujos para El Viaje, una película de Pino Solana. Y en un momento le dieron una foto, creo que se llama Walter Quiroz, el actor que estaba agarrando una espada, y me dice, ¿cómo agarra la espadita? Ese pibe no puede matar a nadie. En realidad nadie de nosotros que vamos a matar a alguien, pero se notaba que le agarraba una espadita así. Y uno siente siempre, cuando Alberto ve un dibujo, el tipo que agarra algo la está agarrando con decisión. Y me imaginaba que Alberto agarraba la espada él mismo, cuando Pomaro agarraba el modelo y lo hacía agarrar la espada. Y le decía, imagínate que vas a matar a alguien, no estás yendo a hacer un dibujito con la espada. Y yo trato de hacer eso cuando dibujo. O sea, cuando dibujo un combate, lo que sea, agarro un palo y me pongo y me miro a ver cómo se ve, o trato cómo viene el brazo. No es indispensable, se ve seguramente, quizá ni se nota, pero me parece una de todas las cosas que me enseñó Alberto y que me parece que está bueno, que hace que esté vivo el personaje que uno dibuja, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las historietas bélicas argentinas son basadas en la Segunda Guerra Mundial, bueno, como muchísimo cine, ¿no? Pero viste que no hay, bueno, está la Guerra del Paraguay, de la que no se podía hacer nada, digamos, no se podía, mejor no hablemos, y después Malvinas, que es cuando se acaban, las bélicas en Columba, digamos. Columba publicaba muchísima historieta bélica, se acaban con la Guerra de la Malvinas, ya no podía poner más un soldado en la tapa, digamos. Ahí vienen las policiales, Sabarese, que empiezan a poner otro tipo de cosas, digamos. Ni hablemos de la guerra, era una cosa demasiado jodida, digamos, ¿no? Pero no tenemos guerra. Sí, bueno, evidentemente sí, que sí tenemos guerra, ¿no? Tuvimos guerras civiles en muchísimos años, bueno, y tuvimos esta guerra que fue la batalla de Tuyutí, fue la más grande, de las más grandes de la historia, ¿no? Bueno, ya lo dijimos antes, pero no es una casualidad que la guerra más grande esté tapada, que no se sepa casi nada. Y quería ver, había una cosa que leyó Pommer, que contó. León Pommer es como uno de los historiadores más grandes sobre la Guerra del Paraguay, ¿no? Meli Galazo me parece que, aparte, son tipos
que merecen un homenaje más grande y ser más conocidos, pues son unos tipos geniales y unos tipos que de verdad rescataron la historia, porque son de la gente que es imprescindible. Y Pommer decía que Solano López no hubiera pasado a la historia como el héroe que fue si no hubiera tenido el valor de un pueblo atrás, un pueblo que dejó asombrado al enemigo por el valor que desplegaba en el combate. Y por ejemplo, el duque de Caxias, que era como el comandante en jefe del ejército brasilero, le escribió al emperador que le parecía que estaban embrujados los paraguayos, que no sabía qué les daba a Solano López para que peleen con tal valor. Y esas son cartas escritas de verdad que están en el archivo de los brasileros. Nada, y el embrujo del pueblo paraguayo era que habían tenido desde Gaspar Francia gobernantes que habían expropiado a la oligarquía, le habían dado la tierra a los campesinos, que habían tenido un país, industrializaban a su país, le daban la tierra a los campesinos y elementos de labranza, cuidaban a su gente. Entonces ese era el embrujo que tenían los paraguayos y por eso peleaban con un valor que era incomprensible para los tipos que iban acá, que iban muchísimos iban a la fuerza, ¿no? Hay un recibo que encontró Pommer de un herrero catamarqueño que dice: recibí 300 pesos del gobierno de Catamarca por los grillos para los voluntarios. Grillos son las cadenas con que iban encadenados. Y o sea, si eran voluntarios no tenían por qué ir engrillados, ¿no? Entonces, hubo miles de tipos que fueron a la fuerza a pelear ahí. Y en cambio el pueblo paraguayo pelearon por su tierra, que obviamente que la perdieron. O sea, aparte la perdieron lo que les robaron directamente Argentina y Brasil. El 70% de la tierra de Paraguay era del Estado, que estaba repartida entre un pequeño campesinado. Nada, cuando terminó la guerra, que pusieron el gobierno de Rivarola, que eran integrantes de la Legión Paraguaya, que eran los tipos, la vieja oligarquía paraguaya, la que Francia expropió, estaban en Argentina y fueron parte de la Legión Paraguaya, fue a pelear del lado argentino contra Paraguay. Y Rivarola lo que hizo, ese 70% de la tierra que era del Estado, la vendieron a particulares. O sea que aparte de perder la tierra que les robaron Brasil y Argentina, toda la tierra de los pequeños campesinos se la sacaron también. O sea, perdieron su país realmente. No es que eran... Porque hay muchos que decían, ¿por qué no se rindió Solano López? No, no les interesaba Solano López, les iban a saquear el país. Ya hay otra carta de Elizalde que ya terminamos, pero que era el ministro de Relaciones Exteriores de Mitre, porque cuando Paraguay empieza la guerra, Paraguay toma 2 barcos en Corrientes. Y él le escribe en Pascua a Elizalde, a un amigo, me dice: nos tomaron 2 cascos viejos, nada de reclamos, ya tenemos la guerra que queríamos, cambiamos 2 cascos viejos por medio Paraguay. Entonces, y eso está escrito, se lo publicaron en diarios, en esa época y después. Entonces, es increíble que eso no salga a la luz, que no se sepa un poquito más. Bueno, y nada, ya terminamos, espero no haya sido muy largo. Agradecerle a Alex también, por la verdad que con este libro y con el anterior, bueno, con Cristian, otros amigos que tenemos proyectos y que por lo general no son proyectos en los que ganemos mucha plata, ni para nada. Y él, la verdad que si le parece que es un proyecto que vale la pena, nos ayuda y hacemos... Él tuvo mucho que ver acá, aparte de ayudarme como editor, me dio ideas, me hizo críticas, mis amigos también. Pablo Franco, que hoy no pudo venir, me tiró un montón de ideas, ese que me prestó cuando yo empecé con el libro, me dio cuando empecé a pensar en hacer algo con la guerra de Paraguay, me dio el libro de Fotheringham. Nada, me ayudó mucha gente, la verdad. Pero bueno, y Alex, la verdad, nos ayuda a poder llevar al papel. Y ¿no? Pues Alberto siempre nos decía que la historieta no es para tenerla en un cajón, que si no sirve para nada. Entonces, está viva cuando uno la puede imprimir y la gente la puede leer y compartir. Puede compartir o no lo que esté adentro, pero poder compartir lo que uno está contando. Y nada, estoy muy agradecido, estoy contento. Qué grande, ¿no? No puedo decir más nada, creo que todo el mundo se dio cuenta de nada. ¿Para qué voy a decir? Está hecha con la pasión con la que habló, creo que no... Es eso, es una obviedad, digamos, lo que tengo que decir, lo sentimos todos, así que ya... Bueno, ahora vamos a brindar y nada, para festejar que volvimos también.